Muy buenas, bienvenidos a todos a este ministerio interdenominacional y que representa el gentilicio de la administración de la palabra de Dios a través de muchos siervos que elaboramos a través de Vida TV. Tiempo de paz con este su servidor, el pastor Luis Sandoval. Le damos la bienvenida. Hoy vamos a insertar un tema de la palabra del Señor que es muy apropiado para estos últimos tiempos. Recuerde que estamos viviendo los últimos tiempos. Recuerde que el tiempo de Dios siempre es perfecto y el tiempo del hombre se está terminando en la tierra. Algunos dirán, pero lo que usted está diciendo es una locura, pastor. Pero recuerden lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y el tema es el Cordero de Dios en amor y el Cordero de Dios en ira. Y usted dirá, ¿y eso cómo se come? Bueno, la primera parte suele ser comprensible a la luz de la palabra del Señor, pero la segunda parte también a la luz de la palabra de Dios. El Cordero de Dios amoroso es lo que dice el apóstol Juan en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino como Cordero con el objetivo de quitar el pecado del mundo, porque Dios ama al pecador, pero desecha el pecado. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, es decir, el Cordero de Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Como dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Cuando venimos al Señor, comenzamos a tener la luz de la vida. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos conduce a través de su luz, la luz inmarcesible que alumbra a todo hombre. ¿Y qué significa la palabra inmarcesible? Que a pesar de la oscuridad que hay en moralidad, en valores, en este mundo, tenemos la luz que nos conduce, número 1, en una esperanza, número 2, en el amor del Señor, número 3, en fe para la gloria del Rey, y número 4, en una dependencia de Dios a través de esa luz y de su bendita palabra para sostenernos y saber que los días del hombre son 70, como dice el Salmo 90:10, y en los más robustos son 80. Y pare usted de contar el resto que Dios pudiera darnos en esa verdad inmarcesible que alumbra a todo hombre. Entonces ya nos hacemos entender con el Cordero de Dios en primera instancia como amoroso. Recuerde que Cristo te ama. El Señor murió por todos y cada uno de nosotros. El Señor Dios Todopoderoso en la cruz pagó la deuda de nuestros pecados. El Señor anuló el acta de los decretos que había contraria para con nosotros y nos presentó de una manera sana delante del juez Dios Todopoderoso, porque dice la palabra que Jesús como Cordero es el abogado. Porque si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así lo dice Primera de Juan, el capítulo 1, versículos 8 hasta el versículo 12. Pero vamos a ver en este momento el Cordero de Dios airado, el Cordero de Dios en ira, el Cordero de Dios molesto. Es como decir que el amor de Dios, de una manera circular, la mitad
se expresa en el Cordero de Dios, amor, pero la otra mitad se expresa para los últimos tiempos en el Cordero de Dios en ira, molesto. Decía mi mamá, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. En este tiempo los hombres no quieren nada con Dios. Si usted ha querido con Dios algo y quiere tener algo con Dios, en este caso una relación personal con Dios, solo puede acercarse a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, pero también dijo, yo soy la puerta. Total que es a través de Jesús, dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Total que el Cordero airado. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Cordero airado viene a través de la gran tribulación. Dice que habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio. Y esta tribulación no tiene que ver con enfermedades, no tiene que ver con problemas personales que nosotros emocionalmente estemos viviendo, sino es una gran tribulación a nivel global. Es decir, el mundo entero está entrando en una hecatombe, está entrando en una crisis, porque los hombres se han hecho a sí mismos dioses. Y el que más tiene es el que más puede. El que mayor carácter tiene es el que puede dominar. Y el hombre no quiere acordarse ni buscar de la presencia de Dios. Pero noten lo que dice el contexto, Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos días de los últimos tiempos que estamos viviendo tienen esta característica, son acortados. Pero para los escogidos, el tiempo se nos va así, los días nos pasan. Y en medio de nuestras luchas, los días van pasando porque Dios quiere que veamos este mundo no con la presión que nos ocasiona, sino con la dependencia de Dios que nos da la inspiración para seguir adelante. Pero los que no están en Cristo tienen unos días de estrés, de tribulación, de lucha, de desacierto. Se sienten cercenados. El estrés los lleva contra la pared. Hay muchas muertes que no precisamente son por accidentes, sino son muertes que se las origina el mismo hombre. En otras palabras, el hombre vive en una tribulación muy grande por no buscar de la presencia del Señor. Pero aún eso no es lo que viene para la tierra. La palabra dice, el cielo y la tierra pasarán. Noten, si el cielo pasará, ¿cuánto más no va a pasar la tierra? Porque en el cielo gobierna Dios y allá las cosas son muy diferentes. Pero en la tierra, aunque Dios es su creación, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es el que busca gobernar en la tierra y cautivar el corazón de los hombres para que se alejen de la presencia del Señor. Aún así, el hombre para los últimos tiempos tiene que cumplirse la profecía de que viene tribulación. Dice 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Antes de que todas estas cosas acontezcan en el mundo en relación a la tribulación global que se espera
dice que habrá un acontecimiento inesperado por el mundo. ¿Cuál es ese acontecimiento inesperado? Que Cristo viene por su iglesia y va a librarnos de la ira venidera. Qué bonito esperar al Señor, ese Cordero que viene a buscar a todos los que le han aceptado como único y suficiente Salvador. El libro de los Hechos, el capítulo 1, los versículos 8 hasta el versículo 12, dice la palabra que Jesús ascendió al cielo y los discípulos estaban mirando el cielo y aparecieron unos ángeles que dijeron: ¿qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá del cielo. Pero mientras tanto, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria al Señor por el poder del Espíritu de Dios que nos sostiene, que nos mantiene. Dice la Biblia en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo gime por los hijos de Dios con gemidos indecibles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero Él intercede por todos nosotros. Así que animémonos, número 1, con el poder del Espíritu de Dios. Animémonos, número 2, con la esperanza de que Cristo viene por su iglesia a esta tierra. Animémonos, número 3, sabiendo que independientemente de la ira, el Señor nos librará de esa ira global, porque primero la iglesia será levantada para que se manifiesten las otras cosas en demasía en relación al Cordero de Dios airado. Dice la palabra en Apocalipsis 3:10 que Él nos librará de la ira venidera que viene sobre todo el mundo. Qué bonito es haber encontrado al Señor Jesucristo y haberle aceptado como único y suficiente Salvador. Vamos, corra, abrácese del Señor, pídale perdón y acéptele como único y suficiente Salvador, y su vida cambiará y estará listo en esa esperanza de bendición que nos atañe a todos y cada uno de nosotros como esperanzadores de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En términos de conclusión, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 15, así: entonces todo el mundo, oiga, todo el mundo, número 1, los reyes de la tierra, número 2, los gobernantes, número 3, los generales, número 4, los ricos, número 5, los poderosos, número 6, y todo esclavo, hombre, dice, y todo libre, se escondió en las cuevas entre las rocas de las montañas. Noten lo que dice el versículo 16. Y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndenos delante del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Escuche, y de la ira del Cordero. Los grandes, los gobernantes, los príncipes, los que direccionan esta tierra, dice que se esconderán. Porque Apocalipsis capítulo 6 está en el contexto de las copas de ira que se derramarán. Pero dice que el Cordero de Dios ya no actuará con ese amor, sino vendrá a poner las cosas en su orden. Por eso los grandes gobernantes, con el debido respeto que pudieran merecerse, mi consejo es, como ministro del Señor, que busquen de Dios y se humillen. Se humilló el gobernante, el rey de Nínive, y Dios no le destruyó. Y si nos humillamos delante de la presencia del Señor, el Cordero detendría su ira. Pero el mundo entero está colapsado. Por lo tanto, hay que acudir al Cordero de Dios no en su ira. Hay que acudir en el Cordero de Dios en su
tiempo de amor, que es este momento maravilloso. Le animamos en el nombre de Jesús a que busque de la presencia del Señor, a que podamos ordenar nuestras vidas delante de la presencia del Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te acepto como mi Salvador. Cordero de Dios que viene en ira a poner las cosas en su sitio. No quisiera estar allí, porque no vamos a estar allí si no estaremos en la presencia del Señor. El ministerio Tiempo de Paz con el ministerio Vida TV. Les expresamos a ustedes la solidaridad y le animamos a buscar de la presencia del Señor. Ha hablado para ustedes el pastor Luis Sandoval. El Señor me les bendiga grandemente.